curso de caries. Voy a proyectar la presentación un ratito, por favor. Ya, a ver. Doctores, ¿pueden ver mi presentación? Me contestan, por favor, por el chat para poder iniciar la clase. Sí, perfecto. Para poder recordar un poco, hemos hablado primeramente de lo que es carillas dentales, conceptos, clasificaciones, y también hemos hablado de lo que es diagnóstico y planificación para realizar este tipo de tratamientos restauradores. La última clase comentamos sobre carillas con resina compuesta directa y ahora tocaría hablar sobre tratamientos con carillas de cerámica. Entonces vamos a recordar un poco también. Acuérdense que la decisión que uno va a tomar para determinar si vamos a colocar unas carillas de cerámica o resina depende sobre todo de la condición del diente, de la deficiencia que se encuentre en ese diente y de la edad del paciente. Según Dietschy, en el 2008, muestra en el artículo este cuadrito que ya les había comentado antes y cómo él comienza a usar ciertos criterios para determinar la opción de tratamiento. Por ejemplo, vamos a recordar, en el caso de carillas de cerámica, él te indica que lo vas a, digamos, indicar el tratamiento de carillas de cerámica cuando hay un deterioro de superficie, de preferencia. Ya sea mínima, no es tan, quizás no es tan extensa, pero estamos en un paciente adulto joven sobre todo, ¿no? Pero ya existe un deterioro. Ya podemos estar pensando en una alternativa de carillas de cerámica. Si hablamos de un diente sano y presenta cierta deficiencia, él no recomienda, él es un poco más conservador y no lo propone como opción de tratamiento. Si hay un deterioro tanto superficial como extenso, él sí propone este tipo de tratamiento, carillas de cerámica. También recordemos que una de las gran ventajas de colocar carillas cerámicas es la durabilidad que tiene o la longevidad que tienen estas carillas. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente las carillas de cerámica, doctores? ¿Recuerdan? 15 a 20 años. ¿Cuánto? A ver, doctores, ¿recuerdan cuánto tiempo dura? 15 años, doctor. 15 años, ¿no es cierto? Entonces, la longevidad de ese tratamiento es buena a comparación de las carillas de resina, incluso hasta 20, Rodrigo, ¿eso es cierto? Vimos un artículo que era una evaluación clínica a largo tiempo y daba aproximadamente una tasa de supervivencia de 20 años. ¿Y cuánto dura las carillas de resina compuesta? Era una desventaja, por decirlo, ¿no? Frente a las de cerámica. 5 años aproximadamente. 5 años, ¿no? 5 años, muy bien. Son 5 años, entonces ahí la cerámica le lleva de largo a la carilla de resina. Ya. En este artículo de Peumans en el 2015, te comenta un poco de la longevidad de la carilla de cerámica y también te habla
sobre el riesgo que puede haber de las fallas de esta carilla de cerámica. Uno de esos factores de riesgo es tener un sustrato de resina. O sea, la carilla se va a colocar sobre un sustrato. Si ese sustrato es tejido dentario y lo ideal es que sea en esmalte, pues va a haber una buena unión, va a haber un buen pronóstico y es probable que haya un buen tiempo de longevidad de esa carilla de cerámica. Pero ¿qué pasa si ese sustrato dentario no es solo diente, sino también una parte es diente y otra parte es resina? Ellos encontraron que esa unión de la cerámica con el sustrato diente-resina no tenía la misma longevidad que colocando sobre un sustrato completamente diente-esmalte, específicamente. Había más riesgos de falla. Y eso depende, o sea, existen artículos en los que muestran que bien tratada, la resina como sustrato, con un microarenado, pueden tener la misma longevidad que una carilla colocada en esmalte. Solo que hay que tratar bien el sustrato de resina, ¿no? En este artículo no encontraron que había falla. En todo caso, cuando ustedes tengan un sustrato que no es solamente esmalte, también tenga resina, no se olviden del sustrato de resina. Hay que tratarlo, hay que microarenarlo, porque con ese tipo de preparación en la resina, sí se ha demostrado, hay evidencia, hay artículos que sí demuestran que tiene una longevidad de 15 años aproximadamente. Otro punto acá a considerar, el diseño de la preparación, ¿no? Recomienda que para carillas de cerámica, la preparación sea una reducción de 1.5 a 2 milímetros en incisal y bisel. Bueno, depende del diseño. Si es con cobertura, pues sí tengo que hacer un desgaste a ese nivel, ¿no? Hábitos parafuncionales también es un factor de falla que podíamos encontrar en cerámica. Por eso tenemos que indicar férula luego de colocar carillas en un paciente que bruxa, sobre todo. En dientes no vitales también. Dientes no vitales van a recibir una carilla de cerámica. Se ha encontrado una mayor falla en el tiempo. No duran los 15 años que debería durar, sino mucho menos, incluso 5 y ya lo está fracturando. Entonces hay que tener mucho cuidado, informar al paciente, ¿no? En este artículo, es el artículo que les mostré, acuérdense que la cerámica tenía buenos resultados, ¿no? Este estudio nosotros evaluamos propiedades superficiales y una propiedad mecánica de microdureza. Observamos que la rugosidad en cerámica, pues prácticamente se mantenía. El resultado acá fue que incluso la rugosidad disminuyó. Es como si la pasta dental hubiera pulido la cerámica. A comparación de todos los materiales que contienen polímero en su composición, que aumentaron, ¿no? Entonces la cerámica se comportó de la mejor manera, ¿no? En cuanto al brillo, también, luego del cepillado de todas estas muestras, la cerámica mantuvo su brillo. En cambio, todos los materiales que contenían polímero en su composición, el brillo fue disminuyendo. Por eso las carillas de resina hay que darle un mantenimiento cada 8 meses. Esos eran los resultados más claros. Microdureza si no se encontró con respecto al lava, solo que en microdureza se observó que disminuía en la resina y en la cerámica, por ejemplo, se mantuvo, ¿no? No hubo ningún problema. Acá está el artículo en el que hablan. Es un estudio justo de 20 años en el que encontraron una tasa de supervivencia de 20 años. Fallas comunes que encontraron en esta evaluación clínica durante 20 años en las carillas fueron fallas comunes, fractura palatina de la cerámica. Esas carillas que envuelven con cobertura hacia palatino, encontraron fracturas a nivel palatino. Pacientes fumadores también encontraron decoloración de la cerámica y cracks. Entonces, pacientes que fuman, que van a colocar carillas, también hay que comentar qué les puede pasar en
¿no? Ujú. Esos artículos sí lo vimos. Entonces, recordando un poco de planificación, hemos usado un diseño de sonrisa que nos permitía tener información de cuánto vamos a agregar o reducir hacia el distal cervical. Toda esa información la trasladamos al encerado. Una vez que teníamos el encerado de cómo va a quedar nuestras restauraciones en un futuro, nosotros confeccionamos estas guías de silicona de adición de preferencia. También puede ser de condensación como esta de acá, pero de adición para el mockup, preferir. Que se confecciona sobre este encerado este tipo de guías. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas guías de silicona. Ahora, para la preparación de la carilla, para una carilla dental, depende, existen muchas técnicas, unas utilizan fresas ya calibradas. En mi caso, yo utilizo una guía de silicona que lo he confeccionado a partir del encerado, a unos cortes en forma de libro, y de esta manera voy a preparar la carilla. Miren, se hacen unos cortes a nivel de premolares, luego se hace un corte horizontal, luego otro corte horizontal. De esta manera voy a poder controlar el desgaste que yo estoy realizando. A ver, aquí en este caso hicimos restauraciones coronas y carillas, ambas. Todo lo que está señalado con flechita fueron carillas. La 1.3, la 2.3, la 1.2, la 2.1 fueron carillas. El protocolo es el siguiente. Vamos a utilizar estos retractores en forma de C para poder, o si no, hay unos retractores en forma de C que se unen hacia abajo, que es lo ideal, para colocar esta guía de silicona. Vamos a utilizar este espejo oclusal que lo vamos a colocar en la parte delante para yo poder observar con visión indirecta detrás del paciente toda esta imagen que están observando aquí. Entonces, con estas guías de silicona yo voy a poder indicar a ver si existe un espacio, como vemos aquí, suficiente para la carilla de cerámica, o tenemos que hacer un desgaste aún acá, por ejemplo. Acá quizás si hay espacio, acá no, hay que hacer un desgaste hacia distal. Acá sí hay, acá de pronto tenemos que hacer un desgaste. Entonces, como esta guía está cortada en forma horizontal, nosotros podemos trabajar primero en el tercio incisal, una aletita, luego levantamos la otra aleta y trabajamos en el tercio medio y finalmente en el tercio cervical para realizar el desgaste. Vamos marcando, por ejemplo, aquí ya en el tercio medio estamos trabajando y observamos que necesitamos seguir desgastando en esta zona para generar un espacio para la carilla. Hacemos una marca con lápiz bicolor y ahí realizamos el desgaste. Esta es la preparación dental, ¿no? Ahora, existen carillas convencionales que son gruesas de 1 milímetro y existe carillas de 0.8 y carillas tipo lente de contacto. Este caso de acá es una carilla convencional gruesa, no es muy delgada. Entonces aquí, por ejemplo, preparación dentaria. Para la preparación dentaria les recomiendo que coloquen hilo dental para que puedan realizar una preparación que acabe justo en el margen gingival. Acuérdense que para preparación de las carillas no puede acabar por debajo o sea, antes de llegar al margen gingival, o tampoco puede ingresar tanto por debajo del margen gingival. Lo ideal es que esté al ras, que esté yuxta, o sea, al ras. La terminación de la preparación de la carilla con el margen gingival. Eso sería lo ideal.
Entonces, en esta técnica se utiliza fresas troncocónicas de punta redondeada, aro azul, grano medio y grano fino. Vamos a empezar primero la cara vestibular en tercios, tercio incisal, medio, cervical, en 3 planos. Luego de haber trabajado toda la cara vestibular, para poder trabajar en las zonas proximales, tanto mesial como distal, vamos a utilizar una fresa de fisura. Y de esta manera yo voy a dar un ligero hombro. Con la fisura yo voy a acentuar un filo de cuchilla, que es la preparación para que reciba una carilla de cerámica convencional. Acá está, esta es la fisura. Acá les voy a explicar un poquito la preparación para que puedan entender. Entonces, yo me ayudo con la guía de silicona para que haya un mayor control. Uy, me traje el cable. Doctores, estoy tratando de conectar la tablet. Doctores, los que ya han realizado preparación para carillas dental de cerámica, ¿cuál es la técnica? ¿Utilizan una guía de silicona? ¿Utilizan fresas ya calibradas sobre esmalte o fresas calibradas sobre bisacril? ¿Qué experiencia han tenido, doctores? A ver, ¿me pueden comentar? Por el micrófono, los que gustan, o por el chat. Ya, doctores, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve, doctora. ¿Sí? Ah, ok. La voy a colocar antes que se apague. Sí, sí se ve. Entonces, les comentaba sobre la preparación. En la preparación yo utilizo 2 fresas, una fresa troncocónica, la troncocónica punta redondeada, grano azul y rojo. Ya, todo eso es para poder desgastar la zona vestibular del diente. Digamos, ese es el diente. Este es el diente de acá. Y lo vamos a dividir la línea de transición, esto va a ser mesial, esto va a ser distal. Y entonces, con esta fresa, nosotros vamos a desgastar esta zona vestibular o área espejo, lo llamamos nosotros. Pero lo vamos a realizar en 3 planos. Un plano
cervical, un plano medio y un plano incisal. Yo con la fresa voy a empezar a desgastar esta zona, luego desgasto medio y desgasto cervical. Primero desgasto el tercio incisal y coloco mi silicona, mido con una sonda periódica ese espacio, o sea, esto de acá. O sea, esto de acá, ustedes ven este espacio, ¿no es cierto? Yo ya desgasté el tercio incisal, yo utilizo la primera, todo en realidad no debería estar levantado si estoy solo en el tercio incisal, y observo cuánto espacio queda. Si no, si todavía quiero generar espacio, falta generar espacio para la caries cerámica, yo marco con un lápiz o un bicolor. Una vez que yo ya marqué, retiro la guía y voy a boca. Voy a boca a poder realizar el desgaste. En boca yo ya hice una marca, digamos que la marca fue aquí. Entonces con la marca pequeña que hice, yo la extiendo en todo el tercio incisal, pero en esa área nada más. Y con mi fresita de acá, yo comienzo a generar ese desgaste. Porque yo sé que no puedo tocar esta zona no la toco, porque ya hay espacio suficiente y lo he corroborado con la guía, pero sí he marcado todo el esta tiempo zona. con guía. Todo Todo el tiempo con encerado. No queda más. sí, todo es sincerado. A ver, entonces, esa es la idea, ¿no? Por tercios, tercio incisal. Luego pasamos al tercio medio. Y en el tercio medio, sí ya podríamos estar levantando este primer bracito del libro y trabajamos en esta zona. Lo mismo. Entonces, en el tercio medio, yo hago el desgaste y me fijo. Digo, ah, ya perfecto, el tercio medio hay espacio suficiente. Acá no. Si acá no hay, yo hago una marca. Y entonces, la marca, lo mismo, lo voy a realizar de pronto. Quizás aquí también. Entonces, me extiendo con la marca en toda el área, pero en el tercio medio no me paso. Acá me estoy pasando un poquito. No debo pasarme aquí. Y entonces hago la marca y vengo con esta fresa y comienzo a hacer el desgaste en esta área. Porque mi guía ha corroborado de que esa zona falta. Igual de la siguiente manera, trabajo el tercio cervical. Entonces, una vez que yo terminé de trabajar con esta fresa los planos, el cervical, el medio, tercio incisal, ya trabajé. Voy a comenzar a trabajar las áreas proximales, es decir, estas áreas de acá. ¿Con qué fresa la voy a trabajar, doctores? ¿Con qué fresa? Fisura, doctora. Fisura. Entonces vamos a trabajar con una fresa de fisura larga, grano fino, es decir, aro rojo. Y con esta fresa voy a empezar a hacer desgastes en este sentido, ¿no? Voy a desgastar aquí, me voy para acá y bajo con la fresa. La posición de la fresa la coloco primero así, luego va bajando y la voy poniendo recta y prácticamente hago como una rielera cuando bajo. ¿Ya? Y acá pues la fresita va de esta manera, ¿no? La fresita va de esta manera y de esta manera se va formando el hombro, que es un filo de cuchilla que lo voy formando con esta parte activa de la fresa de fisura. De la misma manera la fresa va a ir por los costados y van a ir desgastando y se va a ir formando un ligero hombrito. Aquí una ligera ranura, pero es bien, bien finita esa ranura. Listo. Entonces, prácticamente esa es la preparación simple, en la que yo no voy a hacer una cobertura por palatino para la cerámica. Van a terminar borde a borde. Si yo voy a hacer una cobertura, yo voy a realizar acá un desgaste. Un desgaste lo puedo realizar con esta fresa de acá, troncocónica.
a un desgaste, y un ligero bisel por palatino. O sea, por palatino va a haber un ligero bisel de 3 milímetros, por lo menos. Ujú. Y esta zona no puede quedar aguda, un ángulo agudo. Tengo que redondearlo con discos sofles de grano medio. Tengo que pasar cauchos a toda mi preparación para tener una superficie con menos rugosidad posible y se pueda realizar una buena impresión de la preparación con la ayuda de la silicona de adición, que es lo que recomiendo para este tipo de impresiones. Voy a compartir para continuar. Esta es una técnica. Ustedes van a escuchar otras técnicas y también es viable. Yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a trabajar con esta técnica. Hay otros que trabajan sola con la fresa calibrada. Que no está mal, está bien, son técnicas diferentes. Acá, como les comenté, se ha combinado coronas y carillas. Hemos usado cauchos de goma, discos abrasivos para poder realizar lo que es el acabado de la preparación y hemos sumado las impresiones. La técnica que yo recomiendo son las de 2 pasos, ¿ya? Con pesada y luego con una fluida extra light, en este caso, silicona de adición. Miren acá, vamos a ver este videito. Miren ahí, silicona densa de adición sobre la cubeta. Estamos aplicando la técnica de la bolsita. Y esto es para generar un espacio para la fluida. Hay otras técnicas en la cual colocan la bolsita. Unos no están de acuerdo con esa técnica porque dicen que incomoda la bolsita ahí. Y entonces prefieren colocar de frente a la pesada o la silicona densa que están mirando ahí y moverla en boca para generar espacio para la fluida, para el segundo paso. Yo prefiero en realidad la bolsita, siento que genera un espacio más adecuado que moverlo. A veces cuando uno mueve, le molesta, incomoda al paciente porque esta silicona es de verdad un poco rígida, entonces es densa, ¿no? Entonces me puede molestar. Otros dicen, no, la bolsita molesta, así que no, depende. Entonces, primer paso, toma de impresión con silicona densa. En el Perú están más para que... Doctora, ¿podría decir a Elfer que desactive su audio, por favor? Elfer, vela, por favor, tu micrófono está encendido. Elfer. Me están haciendo una pregunta. Ah, ya no. Alguien tiene el audio prendido. Ya. A ver, doctores. Entonces continuemos. No te preocupes. Entonces estamos en el primer paso. Les recomiendo que antes de entrar al segundo paso con la silicona fluida, lo que tienen que hacer es un corte a nivel de los centrales, donde acaban los centrales, o sea, donde pasa la línea media dentaria entre centrales. En esa zona yo voy a hacer un corte en B de la silicona. ¿Por qué? Para poder tener una mejor ubicación al momento que entre a la boca del paciente para el segundo paso. ¿Ya? Les recomiendo a veces aliviar estas zonas de acá o estas zonas de aquí. Acá mi puntero, ¿dónde está el puntero? Ya. Aliviar un poco estas zonas de acá o las zonas de aquí, o zonas retentivas. ¿Ya? Una vez que realizamos el corte en la zona anterior, aliviamos también zonas posteriores, probamos en boca. La idea es que esta cubeta con la silicona densa ingrese con facilidad y salga con facilidad. Si ustedes ven que ingresa y entra como forzando,
o el paciente se queja y dice, me duele, nosotros tenemos que ver en qué zona tenemos que hacer ese recorte de ese exceso que está presionando. Porque si lo dejamos así, más la fluida va a ser un desastre. El paciente quejándose y yo presionando, entonces es incómodo. Hay que aliviar un poquito esa impresión. Entonces, si ya calzó todo súper bien, entró con facilidad, salió súper bien, ya tengo la guía a nivel de los incisivos, yo ya comienzo a utilizar mi silicona fluida para la segunda etapa. En este caso utilizamos una fluida extra light, que es de Panacil, una color lila. Ahí estamos probando, miren. Estamos probando. Y sale con facilidad, entonces nosotros... Miren acá. Hemos colocado hilo, si se dan cuenta. Tengo al asistente al costado, que va a colocar, si no me equivoco, aquí, no sé si colocamos medio, creo que sí. Sí, tiene la punta a ploma. Aquí utilizamos dos consistencias de silicona, una regular y otra extra fluida. Entonces yo voy sacando el hilo y voy colocando el extra light. Aún todavía en la cubeta, miren acá está la cubeta con la pesada, todavía no carga la silicona regular. Voy sacando el hilo porque es diente por diente. En este caso es porque era corona y carilla. Si son carillas, es un hilo, lo puedes pasar un hilo largo, un hilo largo para todos los dientes que tengan la preparación. Miren, voy sacando, voy colocando. Listo. Perfecto. Lo coloco sobre todo en las terminaciones cervicales. Y aquí ya están colocando la silicona regular en la pesada. Y luego yo coloco la fluida y llevamos a boca. Esa parte se ha acordado de la fluida, de la extra fluida, perdón. Entonces miren acá, silicona densa, regular y extra light. ¿Cómo se puede observar? Miren acá las terminaciones. Esta es una buena impresión. Ya, doctores, silicona de adición. Rodrigo me pregunta, ¿es como la preparación de una corona sin tocar en palatino? Sí, prácticamente. Y siendo más conservadores. Acuérdense que yo tengo que desgastar de pronto 1 milímetro, 0.5 milímetros mínimo, algo súper mínimo. Entonces en cuanto a la impresión. El día que se realice la preparación de las carillas, ese día también vamos a tomar impresión, lo que acaban de ver, y también vamos a pedir al técnico que venga al consultorio y tome el color. Acá el técnico, por ejemplo, fue y está tomando el color a los sustratos, o sea, qué color tiene el sustrato diente, y toma el color de la cerámica que el paciente desea, del color que quiere llegar, ¿no? Entonces, con este tipo de colorímetro es para el sustrato que utilizan los técnicos de TALS, o nosotros mismos lo podemos también tener. No hay problema. El Natural Dye Material. Y tenemos, por otro lado, el Shape, ¿no? Este de aquí, que ahora viene con un set de blanqueamiento, que está incluido ya. Una vez que toman el color, se lleva la impresión al técnico, pues se envía luego, depende. Y el mock-up, lo que ven ahí, se
realiza al final de la preparación para que el paciente no se vaya sin provisionales. Parece que hicimos coronas y carillas, ¿no? Al mismo tiempo. A veces el desgaste es mínimo y el paciente prefiere irse sin provisional. O sea, prefiere irse con provisionales, o sea, prefiere irse sin provisionales porque también hay una desventaja que el bisacril para carillas tiene un corto periodo de duración, ¿no? A lo mucho durará 3, 5 días, ¿no? Y se va cayendo. Acuérdense que es tan delgadito lo que se va a adherir. Por eso lo que se recomienda también es fijarlo, antes de colocar el bisacril, fijarlo con puntos de ácido adhesivo y luego colocan el bisacril. En cuanto al protocolo de cementación, pasó una semana, el técnico nos entrega las carillas, les recomiendo que le tomen fotos a sus carillas, y ese mismo día nosotros podemos citar al paciente, probamos las carillas en las preparaciones y muchas veces es necesario hacer un ajuste, es decir, hacer quizás ligeros desgastes con disco Soflex a nivel de los bordes, ciertos bordes, para que pueda adaptarse muy bien en el sustrato. A veces no es necesario, la mayor parte sí, y hay que hacer ligeros desgastes. La idea es que asiente bien la carilla, uno por uno, probamos en conjunto. Una vez que ya ajustamos, súper bien hemos adaptado las carillas, colocamos las carillas completas sobre el sustrato sin ningún líquido o vehículo entre la carilla y el sustrato. Por eso a esa prueba lo llamamos prueba en seco y observamos el color. Luego colocamos en la parte interna de la carilla glicerina o empezamos, si no tenemos los train, puede ser glicerina que simula un cemento transparente, pero si tenemos los train de prueba, los cementos de prueba, podemos empezar a escoger un translúcido, a ver con el translúcido cómo se observa al final, eso es prueba en húmedo. De pronto no me parece el translúcido, quizás quiero que sea un poquito más blanco y escojo un train medio bleaching, un poco más blanco, un A1 de pronto, y comienzo a cementar las carillas. Y observo con qué se ve mucho mejor, con qué tipo de cemento se ve mejor y escojo el color. Eso es lo ideal. Ahora, doctora, yo no me voy a comprar todo el kit, no hago caries todo el rato. Entonces simplemente utiliza prueba en seco y prueba en húmedo. Ahora, un cemento pues universal es translúcido, ¿no? Si tienen que tener un cemento, mejor cómprense un cemento translúcido, que casi siempre es el de elección. A ver, ¿qué es el mockup, doctora? El mockup de bisacril viene a ser el... a ver, vamos a ir a la parte de atrás. Un ratito, doctores. El mockup de bisacril es un provisional para carillas. Se confecciona, creo que en planificación lo puse. En planificación hablamos. En planificación comentamos. Esta de acá. A partir del encerado sale una guía de silicona y en esta guía yo voy a colocar el bisacril. Tiene una punta mezcladora. Una vez que yo ya coloqué el bisacril en cada diente que tiene la preparación, lo llevo a boca y voy a tener esto. Lo retiro la guía de silicona y voy a tener este resultado. Ese es el mockup. Es un provisional de las carillas. Acuérdense que cuando les comenté lo que es planificación y diagnóstico, les dije que va a haber una cita en la que tú vas a presentar el caso al paciente y aparte ustedes le van a realizar el mockup a partir del encerado para que se pueda convencer del tratamiento, porque al ver cómo van a quedar sus dientes, el paciente acepta el tratamiento, casi siempre. Entonces, ese es el mockup de bisacril. Listo.
Nos quedamos en la cementación. Entonces estábamos probando prueba en seco, prueba en húmedo. Elegimos el train adecuado. Digamos que nos quedamos con, acá está la prueba en húmedo. Si estamos usando Oil Seminir, por ejemplo, estos tienen sus train, podemos coger el A1, el A2, el AT, el trans. El trans es el más común. Si me tienen que pedir qué color con productora de cemento, y no hago muchas carillas, trans. También existe el opaque white, un bleach. Y me ha pasado, de pronto yo estoy colocando las carillas y no sé qué pasó de premo a premo, y de pronto la 2, 3 lo veía oscuro. Y yo decía, claro, los caninos son más saturados, pero por más que le hemos hecho blanqueamiento, ha retrocedido más, pero se veía más oscuro. ¿Qué me quedó? Coger solo para ese diente, a todos le puse trans, pero solo para ese diente tenían que escoger uno más blanco. Parece que esa época escogí un opaque white o bleach, uno de ellos. Lo probé, lo puse y dije, genial, quedó esa. Y ahí sí se veía. Entonces, qué importante es hacer esta prueba. Sí, acuérdense que un paciente que viene a buscar carillas de cerámica es un paciente que busca alta estética, ¿no? Y hay que tratar de brindarles un buen tratamiento. Entonces realizamos la prueba en seco, la prueba en húmedo. Miren acá, doctores. Aquí, doctores. Son videos. Vamos a silenciar primero. Acá estamos probando las carillas a nivel de premolares. Miren, ahí está, la probamos. Grandioso, la cerámica trabaja muy bien, Paola. Miren, parecen ahí perlas. Entonces, miren, de premo a premo, en este caso. Miren ahí las premolares. Estamos probando las premolares del otro lado. Esta es prueba en seco. Y comenzamos a observar de oclusal, a ver que estén sellando bien, que no haya ninguna interfase. Y la verdad que el color y todo, súper bien. Esa es la prueba en seco, sin ningún material entre ellos. Ya la prueba en húmedo, miren aquí, podemos utilizar glicerina, que asemeja un train translúcido, o podemos utilizar, si tenemos los train de colores, probar, ¿no? Con el translúcido empezamos y vemos a ver si aumentamos por aquí color, o si no quizás más blanco. Vamos observando cómo va a funcionar. ¿Ya? Me están preguntando, ¿el train es solo? Sí, el train son cementos de prueba. Train cementos de prueba. ¿Qué cementos podemos utilizar para cementar carillas, doctora? Yo les diría, pueden utilizar el FGM, pueden utilizar también la Variolin Aesthetic, también tiene una gama de trains, buen cemento. Ahora vamos a entrar a la parte de cementación. A ver, doctores. La cementación es una parte muy delicada porque tenemos que preparar no solamente el diente que va a recibir la carilla, sino también tenemos que preparar la carilla en sí, la parte interna de la carilla. Y hay protocolos y protocolos, o sea, hay diferentes protocolos y va a depender mucho del tipo de cerámica de la carilla. En este caso fueron carillas de disilicato y el protocolo es diferente si yo voy a tener una carilla de circonio, ¿no? Si voy a tener una carilla de feldespato. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso de la cementación. En este caso fue una carilla de disilicato, se le aplicó en la parte interna ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Ahora, ¿qué pasa? Me dicen, no, doctora, pero acá ácido fluorhídrico al 5% es difícil encontrar, más se encuentra el 9, el 10%. Ya, perfecto. Porcentaje que sea, pero siempre a 20 segundos. No vayan a colocar, pues, el mayor porcentaje, menos tiempo. 5, 10, 20 segundos. ¿Ya? Lavamos, secamos y colocamos el ácido fosfórico a manera de limpieza para limpiar todo el resto que pudo haber quedado
de la composición de la cerámica, de la fase vítrea, todos esos restos que han quedado de esa degradación de la fase vítrea lo va a retirar el ácido fosfórico. Lo dejamos por 1 minuto, lavamos y secamos, ¿no? Y de ahí pasamos al siguiente paso, que es colocarle un agente de unión como el silano por 3 minutos. Existen protocolos que te dicen que luego de este paso hay que colocarle un adhesivo también, pero hay que tener mucho cuidado. Si nosotros colocamos luego el silano, el adhesivo, tenemos que echar aire, adelgazar bien la capa, cuidar que ninguno de estos bordes, sobre todo cuando es una carilla con cobertura, pueda alojarse ahí adhesivo, adelgazar súper bien la placa, perdón, el adhesivo, y listo. Esa carilla ya está para cementar. Una vez que ya está el adhesivo, si vamos a colocar adhesivo, si no, simplemente el silano, colocamos el cemento en la carilla para que vaya a boca, o sea, al sustrato. En este caso, el sustrato ya debería estar preparado. Ese esmalte, el sustrato, imaginemos, entonces, debe tener ácido fosfórico, que ya ha pasado, por 30 segundos la vamos secando. Debe tener un adhesivo, adelgazamos la capa y no lo polimerizamos. En ambas, tanto en la parte interna de la carilla como en el sustrato, es preferible que no polimerice. Ya, a veces si por ahí cometemos un error, cuando entre no va a adaptar bien, por ahí hay un resto de adhesivo que se haya polimerizado, entonces no se va a adaptar bien, ¿no? Y rehacer una carilla un poco complicado, desgastar una carilla muy delgada es poco complicado. Entonces, adhesivo no. Me dice, el silano solo se coloca, se deja 3 minutos y sí, el silano solo se coloca, se aplica con el microbrush, se frota un poquito, se desliza en realidad, más que frotar, se desliza, se deja 3 minutos, no lo necesitas airar, no lo necesitas airar, luego de 3 minutos ya puedes colocar el adhesivo o el cemento. Me dicen, el ácido fluorídrico de 10%, doctora. Sí, pueden utilizar, de nada, Rodrigo, pueden utilizar ácido fluorídrico, en realidad se debería utilizar el 5%, así es el protocolo, solo que es muy difícil a veces encontrarlo y pues utilizamos el más comercial de 10%, entonces podríamos usar el ácido fluorídrico el 10 a 20 segundos en todo caso. A ver, doctores, bueno, para hablar un poquito de la cementación, voy a abrir una presentación que tengo de cementación para que podamos recordar un poco los protocolos que existen. Cementación, ya la encontré. Perfecto. Bueno, vamos a irnos a la 37. A la 37. Acá. Restauraciones de cerámica, cementos de resina, cementos autoadhesivos. Cuando utilizar dentro de los cementos de resina, están indicados para carillas de cerámica. Ya, doctores, entonces, sobre todo cementos de fotoactivación. No los duales. Entonces, vamos a hablar un poquito de la preparación de la parte interna de la restauración. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una carilla de circonio, lo primero que tenemos que hacer es arenar con óxido de aluminio de 50 micras a 1 centímetro con 50 libras de presión. O en todo caso pedir al técnico que lo arene, que ya venga arenada la parte interna.
o lo arenamos nosotros en el consultorio. Luego de arenarla, acuérdense que es en el caso de circonio, podemos utilizar un agente de unión, similar al agente de unión que utilizamos para metal. Sí, claro, acá agente de unión viene a ser el Z primer. Aquí creo que no está. Ah, no, acá sí. Acá, doctor, es mejor, que está más ordenadito. Ya, tenemos una cerámica de feldespat. Ya tenemos de disilicato, podemos tener de alúmina infiltrada, de alúmina sinterizada, tenemos circonio. Entonces, este es el siguiente protocolo. Feldespática es una cerámica ácido sensible. Entonces, tenemos que aplicarle ácido fluorhídrico. También ácido fluorhídrico del 10%, 9.6%, ya no por 20 segundos, sino a la feldespática, porque tiene gran contenido de fase vítrea, tenemos que colocarle por 2 minutos. ¿Ya? Lavamos, secamos, podemos limpiar también con ácido fosfórico por 1 minuto, simplemente para limpiar los restos que haya quedado de la fase vítrea. Aplicamos silano, 3 minutos, aplicamos adhesivo y no lo fotocuramos. Si la carilla es de disilicato, como el que les he mostrado, van a también aplicar ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Lavamos, secamos, podemos aplicar ácido fosfórico por 1 minuto para eliminar algún resto que haya quedado en la fase vítrea. Colocamos silano por 3 minutos y colocamos un sistema adhesivo sin fotocura. Esa es la preparación interna de este tipo de cerámicas. Si tuviéramos una alúmina infiltrada, una alúmina sinterizada o una circonia, lo más común es circonia, ahora hay para carillas de este material, tenemos que arenar. Nosotros lo arenamos o indicamos al laboratorio que lo arene. El siguiente paso sería el silano, pero en el caso de circonio les recomiendo el primer para metal, para circonio específicamente, que es el Z. Luego de eso, yo lo que hago en realidad, coloco el Z primer y coloco el silano, coloco ambos. Y luego coloco el sistema adhesivo. Si es un cemento, si es un cemento dual, dual no, puede ser dual o no polimerizable, ¿no? Pero que necesite adhesivo en el sustrato. Pero si vamos a usar un cemento autoadhesivo, no es necesario colocar el adhesivo acá en el circonio, doctor. ¿Ya? Miren, aquí tienen los diferentes tipos de cemento para carillas. Tenemos el Bariolin Aesthetic. Acuérdense utilizar el adhesivo de la misma marca en el caso de cementos. Acá tenemos el Scotch Bond Universal. Este de acá me parece que es el Relice de 3M. Tenemos el DFGM, el Sem Veneer. Lo pueden utilizar con un ámbar. Acá tenemos el All Bond Universal. Y aquí tenemos el Dual Link. Miren acá, por ejemplo. Este es el disilicato, desde el T-circo. Carillas, coronas. Vamos a utilizar un cemento convencional autoadhesivo en una carilla de circonia. No podemos hacer un cemento convencional autoadhesivo. Tiene que ser carilla de circonia delgada con un cemento fotoactivación. ¿Ya? Disilicato sí. Este es el mismo protocolo que les he mencionado. Restauración de la parte interna, la parte interna de la carilla de disilicato, colocan ácido fluorhídrico 20 segundos, silano 3 minutos, adhesivo sin polimerizar, colocas el cemento. Mientras tanto, si tenemos el esmalte, lo vamos a grabar, colocamos adhesivo sin polimerizar y listo, ahí termina la cementación. Básicamente es lo que les quería mostrar, doctores. Un poco de la cementación. Entonces continuemos. Ya lo cementamos y vamos a agregar glicerina, sobre todo en los bordes
en los cuellos del diente para asegurarme una polimerización adecuada en esas zonas del cemento. Podemos disparar 20 segundos en cada diente. Retiramos la glicerina. Lavamos, secamos y listo. Acá miren, estamos preparando para que puedan observar. Ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Es rojo este ácido. Luego el ácido fosfórico de aquí, miren, para eliminar algún resto por 1 minuto. Luego lavamos, secamos. Miren, tenemos que tener mucho cuidado, que a veces se pueden mover las carillas y se cae aquí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El soporte que se está usando es una silicona. Puede ser una silicona fluida, densa, pero con mucho cuidado si fuera densa, para que se puedan fijar. Silano por 3 minutos. Hemos colocado silano en las caras internas de las restauraciones. Listo. Doctores, luego de realizar la cementación de las carillas, el paciente tiene que regresar ahí nada más para retirar los excesos que pudieron haber quedado de cemento. ¿Ya? Entonces la siguiente cita puede ser al día siguiente, a los 2 días, a los 3, a la semana lo mucho. Y comenzamos a retirar con una hoja de bisturí número 12 algún exceso que haya quedado. Si hubiese quedado, pasamos el hilo dental. Si todo está bien, perfecto. Y de ahí el paciente no lo vemos hasta su cita de mantenimiento. Lo ideal es que sea por lo menos una vez al año. Si es por primera vez que le cementan, le dicen dentro de 6 meses venga y lo vamos a ir observando cómo va. De ahí le da una cita al año, para poder tener una continuidad, ¿no? La sobrevivencia de las carillas está relacionada con el mantenimiento, acuérdense, así que el mantenimiento es muy importante. Ahí en esa cita de mantenimiento de carillas tenemos que tomar una radiografía periapical, tenemos que hacer una evaluación clínica, tenemos que realizar o motivar al paciente con la higiene oral, repetir la técnica de cepillado, el uso del hilo dental, todo eso. Ahí. Doctores, no estaba compartiendo, me parece. Yo me he salido ahorita. No llegué a compartir la pantalla. Uy, disculpe. Disculpe, ¿desde dónde no he llegado a compartir la pantalla? Desde que regresé a la diapositiva, seguro. Yo creo que desde acá, seguramente que cambié. Doctores, llegaron a ver cuando hablaba de la glicerina, que hay que colocar la glicerina, creo que de acá. Me parece que de acá, doctores. Entonces les comentaba que tenemos que colocar la glicerina para poder asegurar una buena polimerización del cemento en los extremos, en esta interfase, donde está la encía, el diente y la cerámica. Tenemos que colocar glicerina y polimerizar en cada diente. Luego lavamos, secamos. Y acá les estoy explicando con los videos para cuando estamos colocando ácido fluorhídrico, el 5% por 20 segundos, son cerámicas de disilicato, luego ácido fosfórico por 1 minuto, lavamos, secamos para eliminar algún resto que haya podido quedar. Doctora, una consulta. ¿En dónde están descansando las carillas? Están apoyadas o descansando en silicona. Es una silicona de condensación. Esta es pesada. Entonces yo la mezclo activado con la silicona pesada o densa. La coloco planito
En una platina de vidrio también podría ser. Y comienzo a colocar las carillas y la presiono con mucho cuidado. Con mucho cuidado. O sea, prácticamente yo lo hago entrar así como golpecitos suaves. ¿Qué pasa si yo presiono mucho? Yo quiebro. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Existen también aparatos específicamente con rejillas para colocar ahí las carillas de cerámica y poderlas lavar desde con esa rejita, con ese recipiente, ¿no? Pero esa es otra manera. En este caso, la silicona verde es fluida. Entonces podemos colocar sobre densa, pero con mucho cuidado. Y con fluida no hay mucho problema porque no hay necesidad de estar presionando, ¿no? Hacemos un toque, ¡pum!, se hunde rápidamente la carilla y se retiene ahí. Y es como un soporte para yo poder preparar la parte interna de las carillas. Vamos. Estaba comentando del mantenimiento, que es importante. Tenemos que tomar una radiografía, tenemos que evaluar clínicamente, hacer un sondaje y motivar al paciente para que siga con la higiene oral, porque si no, esas carillas no van a mantenerse en el tiempo. Control clínico, sondaje, control radiográfico. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, según De Curcio en su libro, él describe que depende de la situación, de la condición como llegue el paciente en la cita de mantenimiento, se realiza determinado protocolo. Por ejemplo, si el paciente llega con las carillas sin ningún tipo de alteración, ni siquiera hay inflamación de encías, no hay placa, perfecto, es un paciente que tiene buena higiene oral, que cuida su tratamiento. Entonces simplemente nosotros vamos a optar en hacerle una limpieza, una profilaxis. Podemos utilizar una pasta profiláctica, pero sin abrasivo, podría ser, con unos cepillos parecidos a la escobilla profiláctica, pero son mucho más delgaditos. O sea, no son tan gruesitos, tan grandes como para la profilaxis común, sino que son delgaditas que lo venden en pareja caros también. Nos podemos utilizar una pasta sin abrasivo. O en todo caso, podemos utilizar clorexidina. Yo utilizo a veces clorexidina y comienzo a limpiar esa zona, sobre todo la zona cervical de la carilla. Todo el cuellito, paso hilo dental, observo que no haya ningún exceso, que todo está bien. No uso ultrasonido, ningún tipo de pulido, porque todo está bien, no hay ninguna alteración. ¿Qué pasa si en la cita de mantenimiento el paciente sí viene con inflamación de encía? Entonces, lo que tengo que observar es sondear, de pronto encuentro algún resto y puedo retirarlo con una hoja de bisturí número 12, con la punta exactamente, y comienzo a quebrarla y la retiro. O puedo utilizar curetas también periodontales si la causa de la inflamación es por cálculo subgingival. Ahí sí utilizo mis curetas con mucho cuidado, mi raspador con mucho cuidado. Y bueno, ahí sí lavo con clorexina siempre. Y listo, ¿no? Y muestro al paciente que tiene que tener mucho mejor higiene oral porque hay acúmulo de cálculo. Luego, paciente con mancha en la interfaz. De pronto ya necesita de mantenimiento y una mancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí ya hay una intervención. Depende de la mancha. Si es una mancha leve, le podemos pasar las tiras abrasivas que tienen óxido de aluminio impregnadas en esas tiras. Van de gruesa fina, todas esas tiras comenzamos a pasar. Si son severas, ahí usamos discos abrasivos, cauchos, pasta de pulido, todo lo que estamos mencionando ahí. Incluso el hilo dental, colocamos la pasta, comenzamos a, digamos, en la zona proximal a activarlo, ¿no? A colocar la pasta a nivel de la zona a través del hilo. Si el paciente llega con un oscurecimiento del diente, ya tenemos que hacer un blanqueamiento en la cara palatina del diente oscurecido. Por lo menos intentar hacer ese blanqueamiento a ver si resulta y cambia o varía, ¿no? Previamente una radiografía periapical donde se haya descartado que hay alguna lesión apical
y que también hay que hacer prueba de utilidad pulpar, y ya se ha descartado que haya una necrosis, ¿no? Paciente con perfusión observable, placas de todas maneras, ¿no? Ujú. Listo, doctores. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, vamos a entrar a ver los casos clínicos. Es la paciente estrella, ¿no? Que le hemos visto desde el diagnóstico y planificación. Ella es Mitsue, es un paciente que la veo hasta ahora. El otro día comió algo duro, me dijo, y se ha quebrado la caría del lateral. Pero me dijo que lo tiene y es pequeño, así que es probablemente que lo vaya a pegar simplemente y quede bien, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tiene con las carillas? 2017, 3,5 años. Y los cuida bien. Es más, ella la higiene oral lo tenía regular antes de colocarle carillas. Ya con las carillas ha mejorado bastante. Sí las cuida, se ve que las cuida. Solo que hay un pequeño descuido. Y se fracturaron las carillas. Se fracturó una carilla. Entonces, es una paciente mujer, joven, debe tener 30 años en ese entonces. El motivo de consulta fue mejorar el color de sus dientes porque notaba que tenían diferentes colores, ¿no? Si se dan cuenta hay discromía. Ella me decía que este diente lo veía más blanco, es cierto, la 2.1, este más oscuro, este más amarillo, este es diferente a este. Entonces me decía, acá hay diferentes colores y no me gusta. Entonces decidimos realizar carillas y coronas de cerámica. Ricardo me pregunta, la preparación de la guía de silicona, ¿cómo la realiza después de hacer el diseño de sonrisa y encerado de diagnóstico? De ser así, ¿cómo realiza la guía solo con silicona pesada? Ay, ya. No recuerdo si tengo un video de eso. Creo que no tengo. O tengo, pero no recuerdo dónde lo he puesto. Esa guía que utilizamos, Ricardo, vamos a ir un poquito para atrás. Doctores, me he colgado. Esta guía de acá, ¿no es cierto? Esta guía de acá, ¿no, Ricardo? Esta guía de acá, primero vamos a realizar la impresión con silicona densa o pesada, que es la amarilla. Mezclamos base con catalizador, lo unimos, o con guante nitrilo también lo podemos mezclar, o con las manos bien lavadas. Realizamos una bolita, luego como un cilindro, y sobre el encerado colocamos esa silicona pesada, como un gusanito, un cilindro así gordito. Colocamos, luego comenzamos a acomodar y bajar hacia vestibular y luego hacia palatino. Acomodamos bien esa silicona y de esta manera vamos a tener la primera parte, que es la silicona pesada. Luego podemos colocar en un segundo tiempo fluida en la parte interna y de nuevo le llevamos al encerado. O podemos realizar en un solo tiempo pesada con fluida y llevamos en el encerado. Ya, doctores. De ahí realizamos, esa es la guía que divide en 3 partes. No. Ah, ya te refieres a la de la preparación. Ya, la preparación es un poco complicado explicarlo así, pero voy a tratar de explicarlo lo más entendible posible. A ver, ¿dónde está más claro? Esa guía es esta. Esa guía es lo mismo, es con una silicona de condensación
realizamos lo mismo en forma de una bolita, en forma de cilindro, lo colocamos sobre el encerado, esparcimos hacia vestibular, hacia palatino y tenemos todo cubierto. Ya tenemos todo cubierto como ven acá. Botones para poder usar también lo de la pizarra. Entonces, ya. La marca de la resina perdón, no, de la silicona es Z-Lau. Ya, doctores, parece. La marca de la silicona es de Shermack, se llama Z-Labor, es una silicona rígida. Entonces, tenemos nosotros acá, vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Si tenemos acá los dientes, ¿no? Los premolares, premolar, canino, incisivo, el otro incisivo, el otro incisivo, el otro incisivo. El otro incisivo, acá tenemos también el canino, tenemos acá el premolar, tenemos el otro premolar y el otro premolar. Entonces, sobre este encerado, son dientes encerados, yo voy a colocar esta silicona de condensación rígida de esta manera. ¿Ya? Tanto en vestibular como en palatino tiene que cubrir esta silicona. Una vez que esta silicona ya haya polimerizado, vamos a hacer unos cortes. Unos cortes, en realidad tendría que mostrarle un video, pero no tengo. Vamos a hacer unos cortes dependiendo de cuántas carillas vamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a colocar solamente en los incisivos las carillas, yo voy a tratar de hacer un corte más o menos entre canino y premolar, por ejemplo. Entonces hago un corte entre canino y premolar, hago un corte entre canino y premolar. Pero que vaya de vestibular más o menos. Sí, tiene que ser un corte de vestibular. Acuérdense que esto es vestibular. Hago un corte de vestibular entre canino y premolar, o sea, aquí. Hago un corte. Vamos a empezar de nuevo. Este es el segundo corte. El primer corte estamos muy bien. Vamos a hacer un corte acá entre canino y premolar, bordes incisales. Entonces va a salir toda esta parte de la silicona y vamos a tener este triángulo. Vamos a tener este triángulo de acá. Acá, autores, ustedes observan que hay un triángulo. Entonces yo he hecho un corte acá, miren, aquí es más o menos un poquito cojo una parte de premolar, otra parte de premolar. ¿No? Hago un corte acá a nivel de premolares, y luego hago otro corte a nivel de bordes incisales. O sea, lo que va a salir es todo este triángulo de aquí. Sale este triángulo de acá y hago un corte a nivel del tercio incisal. 1 milímetro prácticamente, o 2 milímetros prácticamente, y retiro ese exceso de adelante.
Una vez que ya retire ese exceso de adelante, a un corte vertical en vestibular. Haciendo este corte, ya voy a empezar a armar el libro, ¿no? Luego realizamos cortes horizontales en vestibular para el tercio medio y otro para el tercio cervical. Pero son cortes que no van a terminar acá, sino se salen las siliconas. Cortes que probablemente te terminen aquí, no digamos por acá más o menos. Con mucho cuidado. Esos cortes tienen que pasar por entre el tercio cervical, la línea que divide el tercio cervical y el tercio medio. El otro corte, este corte tiene que pasar un poquito más arriba de la línea que me divide el tercio cervical del tercio medio, un poquito más arriba. Y el siguiente corte tiene que pasar por la mitad más o menos del tercio medio. Esos son los dos cortes que tienen que existir para poder levantar el brazo. Entonces, al levantar el brazo, como ustedes ven del primer corte, yo ya puedo trabajar en el tercio medio. Levanto el siguiente y trabajo en el tercio cervical. De pronto tienen una idea, pero esto tendrían que hacerlo ustedes mismos para que tengan mucho más claro. No es sencillo si lo hacemos por primera vez, ese tipo de guías, porque son varios cortes, pero si uno va haciendo varias veces ya se hace sencillo, ¿no? Me quedé en los casos. Estábamos hablando de la paciente que buscaba cambio de color. De nada, Ricardo. Ya, entonces una paciente que buscaba cambio de color. Que todos los dientes tengan el mismo color. Entonces con las carillas se puede hacer esos cambios estéticos. Tenemos que tomar modelos de estudios, los montamos en un ASA, articulador semiajustable, también tomamos fotografías extraorales, intraorales y fotos para el diseño de sonrisa, como ven ahí. Realizamos un diseño de sonrisa, toda esa información se le envió al técnico, me entregó un encerado, como vimos, tomamos una impresión, una impresión con silicona de adición para el mock-up. Realizamos la primera cita, el mock-up, y la paciente se observó en el espejo porque es en este momento, en el primer mock-up, en el que yo le doy el espejo a la paciente y me dice si le parece o no le parece, qué correcciones se pueden hacer. En este caso, la paciente en el primer mock-up, recuerdo que me dijo que veía sus centrales muy largos, así que nosotros teníamos que bajar en el encerado, realizar otra llave de silicona y colocarlo en boca. En este paciente en realidad fue un tratamiento integral, se realizó varios tratamientos, entre ellos blanqueamiento externo, blanqueamiento interno, gingivectomía, según lo que marcaba el diseño de sonrisa, y cambio de resinas antiguas para poder mejorar el sustrato. Y así poder preparar estos dientes. Acá está, miren, aquí estamos las guías para poder desgastar. Las preparaciones, coronas y carillas, miren las preparaciones de una vista oclusal. Las impresiones que hemos visto pesada, pesada y fluida. En este caso es fosforo extra fluida, no usamos la regular, pero les recomiendo usar la regular. Toma de color. Miren acá las cerámicas, prueba en seco, en húmedo, la preparación de la parte interna, la preparación del sustrato. Miren, ya está con ácido fosfórico, ya se grabó. Segmentación de las carillas y ahí está la paciente feliz, ¿no? Tiene una súper sonrisa, feliz por sus dientecitos. En el caso 2 es una rehabilitación sí completa. Es una paciente que tiene un diastema en el sector anterior bien marcada y se tenía incluso que formar una papila. Fue un tratamiento largo que se realizó en la especialidad de estética restauradora de la Universidad Científica. Trabajamos varias personas. Esto lo hicimos cuando yo estaba rotando o maestrando en la especialidad.
La que estaba encargada del caso era la doctora Katia Alcalá y todos los demás apoyábamos en el caso. Miren acá, sonrisa gingival, ¿no es cierto? Ahí hay más de 3 milímetros de posición de encía. Hay que hacer un recorte en encía probablemente. Miren los dientes desgastados. Parece una boca de un adulto mayor, prácticamente. Miren ahí el desgaste que existe. Completamente irregular. Doctora, ¿qué tiempo considera adecuado iniciar con el tallado del sustrato tras haber realizado la gingivectomía? Depende. Si solo corte de encía de gingivectomía, el periodoncista me indica 3 semanas por lo menos. Pero si es una recuperación de espacio, estamos hablando de 3 meses. Ahí cambia la cosa. Miren acá. Entonces, la paciente, fotos de lateralidad derecha, izquierda, miren los diastemas ahí marcados, los centrales, tanto superior como el inferior. De nada. Eso, chicos, por ejemplo, eso de informar al paciente. Vamos a hacer gingivectomía, pero tenemos que esperar 3 meses porque vamos a hacer recuperación. Y si fuera gingivectomía 3 semanas, todo eso lo tenemos que tener bien claro en el momento que presentamos el caso clínico al paciente y ese día que le vamos a hacer el mock-up. Tenemos que tener eso bien claro, porque si no lo tenemos claro y en el camino vamos avisando al paciente, puede haber problemas. Usted no me dijo, no pensé que se iba a demorar tanto. Entonces siempre, y para armar bien, incluso tienen que hacer interconsultas con el periodoncista, si es necesario, y que le diga al periodoncista, sí, aquí una gingivectomía es suficiente, porque tu DCD, tú me dices que necesitas en cervical cortar 1 milímetro, sí se puede, no hay problema. De pronto, este diente no puedo hacer un gingivectomía, tendría que hacer una recuperación de espacio en este sector, porque tú me estás pidiendo 3 milímetros, y solamente yo podría recortar ahí 1,5 milímetros, ¿no? Una cosa así. Entonces, ver al final si se va a hacer una recuperación o no, o de pronto el paciente sonríe y no muestra las encías. Entonces no es necesario hacer una recuperación, de pronto podemos hacer una pequeña gingivectomía, que es no tan ideal como un diseño sonrisa, suficiente como para alargar un poquito más el diente, la cerámica, ¿no? La carilla, y quedaría muy bien, ¿no? Porque vamos a cambiar color y vamos a cambiar forma con la cerámica. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy claro cuando yo planifico el caso. Me demoro en planificar el caso. Por eso que también les digo, tienen que cobrar en el paquete de diagnóstico, porque es tiempo de ustedes, van a tomar fotos, van a montar modelos. El encerado sí les recomiendo que lo paguen aparte, directo con el técnico, o exactamente lo del técnico. Ahí generalmente yo no les subo nada, pero sí se cobra aparte lo que es la parte de diagnóstico. Ya, doctores, entonces en este caso, para no demorarnos mucho, porque este caso es largo, de una vista oclusal, desgaste, se realizó, miren, con el bisacril. Boca con bisacril, porque así no era. Miren cómo era. Diastemas, ¿no? En dientes superiores, inferiores, centrales. Miren el moca, miren el cambio. Súper. Entonces la paciente vio esto, a esto, definitivamente la paciente se convenció con el moca, que sí tenía que hacerse el tratamiento. Entonces se decidió empezar el tratamiento. Las fotos con el mock-up. Se aumentó dimensión vertical, se montó los modelos de estudio. Miren acá. Se empezó primero a trabajar los dientes. Se hizo las preparaciones previamente y se prefirió trabajar antero-inferior. Entonces, preparamos para carillas de canino a canino y recibió carillas de silicato de litio, de canino a canino. Miren. Luego, el sector posterior inferior, decidimos hacer preparaciones veneer lace, es decir, preparación en vestibular y en oclusal. Y colocamos
estas incrustaciones vinirles. Son como incrustaciones, ¿no? Toda la cara oclusal y la cara vestibular. Acuérdense que estamos levantando dimensión vertical. De ahí nos fuimos al sector antero superior, pero cara palatina. Hemos construido carillas de resina compuesta en el propio modelo. Miren. Y estas las cementamos de una manera indirecta, con un aislamiento absoluto modificado. Todo el proceso, preparación del sustrato, ácido adhesivo, y se colocó las carillas en la cara palatina. Luego nos fuimos a la zona postero superior, también se planteó realizar también lo mismo, este tipo de overlays, veneer lace, que son como incrustaciones en el sector posterior. El sector anterior, me faltó comentarles, antes de hacer las preparaciones, nosotros comenzamos a generar la papila. Para eso utilizamos una técnica en la cual utilizamos esta garrita, colocamos resina entre la encía y el diente, acá también, para obtener este tipo de tronera. Lo dejamos por unas semanas, creo que fueron 4 semanas, y se formó esa papila. Entonces continuamos con postero superior. Acá tenemos las vinirles ya cementadas. La primera fue disilicato, la otra sí ya fue cerómero. El paciente no pudo por costos. Miren acá. Y terminamos con las cementaciones de las carillas anterosuperiores. Anterosuperiores. Miren acá, parte superior. Miren acá las overlays, las carillas, tanto en vestibular de cerámica y en palatino de resina. Ahí está. Cerámica de canino a canino, es más, de primera premolar cerámica y todo lo demás cerómero, pero se mimetizaba tanto el cerómero con la cerámica que no se notaba que estos eran cerómero. Acá sí, de canino a canino eran cerámica, disilicato, y sector posterior todas eran de cero. A ver, un ratito me están preguntando algo. Me dicen, pago en paciente en dólares. No, en ese tiempo, no, en la clínica solo pagaban en soles. En ese tiempo, ahora pues, no sé cómo estará. Pero bueno, ese tratamiento se realizó en una clínica universitaria, ¿no? Entonces no le salió tanto como le saldría en una consulta privada, ¿no? En una clínica privada, en un consultorio privado. Entonces, se pudo combinar incluso materiales para ajustar el presupuesto, porque dijimos, a ver, la paciente sonríe, pero no muestra tanto atrás. Entonces, podríamos, por lo menos, la primera premolar, que lo haga cerámica, y ya la segunda y las molares, pues lo puede hacer de cerómero. Y así fue. Abajo, si todo es cerómero, como nos mostraba en la sonrisa, no había mucho. Es un caso bien bonito, en realidad. Es grande, duró bastante. La planificación también. Y la paciente se fue contenta. Doctora, disculpe, María. ¿cuál sería la diferencia de colocar coronas en lugar de ser carillas anteriores y palatinas? Ya por el sector aquí anterior, ¿no? Nosotros pensamos que es más conservador también. Si te das cuenta, aquí no necesitamos prácticamente solamente, no está la preparación, las preparaciones, pero prácticamente aquí se redondeó los ángulos agudos, pero sí se hizo una ligera asperización para generar un filo de cuchillo, eso sí me acuerdo de tercios. Para una corona yo necesito desgastar mucho más, ¿no? Necesito 1.5 milímetros de desgastar en vestibular.
Entonces, al hacerlo en dos partes, dos piezas, siempre va a ser más conservador que hacer una corona completa. Ujú. Porque se podría proponer hacer coronas. Pero siempre nosotros pensamos en algo más conservador y se le planteó ese tipo de tratamiento, ¿no? Y funciona, ¿no? Si escuchan a Valiati, que habla bastante de ese tipo de tratamientos, funciona. Ahora, disculpe, ¿podría explicar nuevamente el tema de lo que hizo en Tres Centrales, lo de la papila? Ah, ok, ya la papila. Al comienzo, antes de hacer las preparaciones, luego del mock-up, el siguiente paso fue crear papila, porque ahí sí había todo un tema. No era una papila en forma triangular, sino era recta, entonces era desfavorable ahí, ¿no? ¿Dónde está? Acá está la papila. Lo que se hizo es citarle al paciente y comenzamos a cerrar ese diastema. Se utilizó acá una garrita, que es específicamente para este tipo de tratamiento. Como si fuera acá como esas cintas matrices metálicas preformadas, copiadas, parecida a esa, pero era rígido. Entonces, y ahí colocábamos la resina. Otra manera también es con hilo retractor y teflón. Pueden colocar acá o de frente teflón nada más, teflón como hilo retractor, y el teflón separa la encía y nosotros vamos colocando resina, resina, resina hasta cerrar y formar esto. Cerramos completamente este diastema. Ahí va a estar por más o menos por unos 4 semanas, eran, si no me equivoco, como un mes. Y de ahí comenzamos a preparar. Desgastamos un poco para poder realizar una carilla sobre ese. Miren, de esta papila, que no tenía, la verdad, nada, pasó a tener papila. De aquí, y si nos vamos al final, Doctora, la preparación fue incluyendo esta resina que se aumentó para crear la papila. sí, se llegó a incluir acá. Aquí, una parte pequeña, yo recuerdo que se llegó a incluir. Porque si lo quitábamos, era como mucha cantidad de cerámica, ¿no? Entonces, simplemente lo que se hizo es arenar en la zona de resina. Se llegó a incluir, no mucho, pero sí se llegó a incluir. Es lo que yo recuerdo. Acá justo estoy viendo la preparación. Pareciera que no, ¿no? No, sí, se llegó, miren acá, esto es resina. Poca, pero es resina. Solo esa pequeña parte se llega a arenar. Solo Sí, esa... sí, todo lo que es resina en el sustrato tienen que llegar a arenarlo. Acá ya estamos preparando, ¿no?, la parte interna de la cerámica para poder cementarla. Acá, miren. De ahí vino sus controles y todo fue bien, ¿no? No hubo nunca problema acá. Lo que sí, si se dan cuenta, quedó un poco ancho los centrales, porque teníamos que cerrar un diastema amplio. Un poco, y eran largos, no se pudo hacer mucho hacia cervical. Y la papila inferior igual de la 31 y 41. Sí, lo mismo. La papila inferior también se hizo lo mismo. Se cerró. También creo que en esa misma cita se esperó un mes. Lo mismo. A ver, doctores, voy a avanzar con este. Caso 3. Ya, en este caso es el que vimos por partes. Es una paciente también que se atendió en la Universidad Científica. Se realizó también en la especialidad con la residenta Claudia Ceballos. La paciente venía de odontopediatría. Esta paciente
tenía 12 años, pero desde los 9 años el área de odontopediatría la estaba atendiendo porque ella tiene un síndrome, una alteración de estructura dental que es síndrome incisivo molar, ¿no? Donde afectan a niveles incisivos y molares. Entonces, si se dan cuenta, ella tiene coronas metálicas en la parte posterior. Entonces, sus molares, sus primeras molares están destruidas por la enfermedad que tenía a nivel de boca. Entonces lo trataron, colocaron a nivel de molares coronas para poder mantenerlas y a nivel de incisivos colocaron ionómeros y también estaban afectadas las puntas de los caninos. Entonces también colocaron ionómeros. ¿Qué pasa? Esta paciente no había sido diagnosticada con fluorosis, pero luego yo cuando pasó en estética, el diagnóstico cambió un poco en el sentido de que sí tenía síndrome incisivo molar, pero también tenía una fluorosis en fase inicial, ¿no? Eran como manchas blancas, todos los dientes en forma media moteada. Miren acá, puntas de caninos ionómeros, se le empezó a caer el ionómero y es así que trasladan a estética, porque en estética teníamos que realizar carillas de resina, ¿no? En esto. Además, miren acá la niña también. La parte de la sonrisa era muy importante, no nos socializaba mucho. Entonces ya tenía que pasar a nuestra área. Miren acá. Lo primero que hicimos fue una prueba de transluminación para observar si esa lesión a nivel de los incisivos centrales era profunda. Al tener nosotros este tipo de imagen densa en forma horizontal, nos indica que en esa zona la lesión es muy profunda. Entonces, al momento de retirar parte de la lesión, pues no voy a pretender sacar toda la lesión porque va a quedar de todas partes. Entonces, tenemos que pensar cuando tenemos ese tipo de lesiones profundas, que tenemos que cogernos o asegurarnos más la adhesión en esmalte que esté sano, ¿no? Realizamos modelos de estudio, encerado a nivel de caninos y incisivos centrales, guías de silicona en este encerado. En base a estas guías, teníamos que reconstruir, ¿no? Toma de color con bolitas de esfera, como mostramos en la clase pasada, ¿se recuerdan? Miren acá. Hemos retirado la lesión, no es tan, o sea, la lesión sí es profunda, pero miren lo que queda, o sea, el desgaste que hemos hecho sí es regular, ¿no? Pero teníamos que mejorar. Esta área está mucho mejor para la adhesión. Preparamos prácticamente es una cavidad, biselamos la parte de esmalte para ganar área adhesiva y también para que ahí se pierda la resina. Obtuvimos esto. Lo primero que se realiza en estos casos es un sustrato desfavorable, es desproteinizar la cavidad de ese sustrato con hipoclorito al 5% por 60 segundos. Lavamos, secamos y recién colocamos ácido fosfórico como cualquier restauración a nivel de esmalte. Usamos un adhesivo universal, por ende solo hicimos grabado selectivo de esmalte. Grabamos 60 segundos, lavamos, secamos, colocamos un sistema adhesivo con la ayuda de la celuloide, protegimos los dientes adyacentes también. Polimerizamos, estratificamos y quedó así. Centrales y los caninos lo mismo. Los caninos era un poquito también complicado porque teníamos que reconstruir la cara palatina prácticamente de la punta del canino con la guía de silicona que ya habíamos confeccionado en base al encerado. Colocamos resina translúcida y elevamos, ¿no? O sea, reconstruimos la cara palatina. Polimerizamos, sacamos y quedó así. Miren. Encima colocamos dentina, luego esmalte cromático y quedó así. Acuérdense que también teníamos una guía en forma sagital que me permitía saber cuánto voy a agregar por vestidura. Glicerina al final, polimerizamos. Estos son los centrales y estos son los caninos. Eso viene a ser las carillas de resina compuesta que lo vimos la clase pasada. Miren aquí. Miren los caninos.
observan acá estas manchas blancas, moteadas, ¿no? Esas manchas blancas lo tenían en todos los dientes, en todos los dientes. Ya le habían aplicado flúor en odontopediatría y no había pasado. Entonces, es muy gracioso porque en húmedo las manchas desaparecen, pero cuando está seco, por ejemplo, para tomar fotos nos demoramos un poco y empezó a deshidratarse el diente y se notan las manchas blancas, se ven observando, se ven muy bien. Entonces, era una fluorosis, debe ser un TF3 más o menos. Entonces, lo que sí quedó, se quedó en seguir con las fluorizaciones y ahí quedó la paciente, ¿no? No sé exactamente en qué están ahorita, pero debe seguir con las fluorizaciones y controles de este tipo de tratamiento, ¿no? Abajo también tenía ionómeros en las puntas de los caninos y también lo cambiamos por resina. Miren acá, y es Angie. El antes y miren el después, ¿no? Eso es un cambio de verdad. Cuando trabajamos sector anterior, sí es un cambio bien marcado, bien notorio. Le cambiamos de verdad al paciente la vida prácticamente. Ya socializa mejor, ya no se tapa la boca con la manito. Ya su actitud incluso era diferente cuando vino los controles. Era más conversadora, más comunicativa. Miren acá el antes y miren acá. Parece cerámica, ¿no, doctores? Está brillando. Pero es resina compuesta. En el tiempo eso se va a ir degradando, hay que darle mantenimiento, va a aumentar la rugosidad, el brillo no se va a mantener como ven ahí, por eso hay que darle mantenimiento. Listo, doctores, creo que sí corrí. Doctores, ¿alguna consulta? Aprovechemos acá que hay tiempo. Jonathan me pregunta, doctora, buenas noches, una pregunta. Cuando hay sustrato desfavorable a nivel dentinario, ¿no se coloca ionómero base en dentina para evitar sensibilidad en piezas vitales? O generalmente, en esos casos, siempre se coloca resina. Sustratos desfavorables como lo que acabamos de ver, una hipomineralización. Lo recomendable, como ella sí es una paciente joven, en ese entonces de 12 años, la primera opción puede ser una resina, ¿no? La edad era algo muy decisivo para elegir el material de la carilla. Que sí le podemos colocar cerámica. Sí le podríamos colocar cerámica, tendríamos que tratar previamente ese sustrato. Podría, pero por la edad más nos inclinaríamos a una resina. Ahora acuérdense, solo podemos colocar carillas si estamos a nivel de esmalte. Ojo, eso sí. Si estamos a nivel ya de dentina, ya tendremos que estar pensando en otro tipo de tratamiento, ¿no? Quizás, no sé, una corona, o quizás una resina podría ser. Pero si estamos en dentina, ya podría, a veces lo que sí ocurre, cambiamos carillas antiguas, ponemos unas nuevas, y en ese desgaste ya dejamos observar ciertos rangos de ciertas áreas pequeñas de dentina. Entonces, ahí en esos casos, donde observamos las áreas de dentina, pues se pueden mantener, aún se puede colocar una carie, o sea, si es el 5%, si es el 2% de dentina, podríamos colocar la carie. Lo ideal es que sea solo la carilla sobre esmalte. Me dice, doctora, ¿qué sistema de sí usa cuando le llega un caso donde la preparación ya está en dentina? Yo ahorita no grabo dentina, así que utilizo un Self-Edge o utilizo un universal. Ahorita estoy con el universal, me parece más práctico, pero con grabado selectivo solo en esmalte, no en dentina. Ahora, si es una cavidad profunda, acuérdense que es en el fondo, se recomienda colocar ionómero, ¿no? Proteger el complejo dentina pulpa de todas maneras. Ahora, lo que podríamos hacer también
donde estamos en el sector anterior y la cara vestibular está comprometida, pero hay una cavidad, como el caso de la niña, podríamos reconstruir con resina. En el fondo le podemos colocar también ionómero. Ahora, ¿por qué no le he colocado ionómero en el caso de la niña? Porque ese sustrato es, si se dan cuenta, es bien, podríamos haberlo hecho, ¿eh? Podríamos haberlo hecho. Es muy mineralizado, ¿no? Es un tejido muy calcificado. Entonces no es como una dentina sana, es mucho más calcificada, se tiende a ser un poquito más como el esmalte, pero alterado, ¿no? Todo ahí la composición está alterada. Entonces ahí optamos mejor para tener un adhesivo directo en la dentina, ¿no? Si dan cuenta es como una dentina blanca. Ahí utilizamos un universal. Por eso que en ese caso de Angie utilizamos universal. Miren, aquí en el caso de Angie, solamente hicimos un grabado selectivo. Solo hicimos un grabado selectivo. Miren acá, solo grabado selectivo. No llegamos a dentina. Miren esa dentina que parece esmalte. Entonces, ahí, sí, de frente el sistema adhesivo universal. A ver, me dice, doctora, ¿qué sistema adhesivo usa cuando universal? Tenemos ahorita universal. Ricardo dice, doctora, si no es indigestión, ¿cuánto cobra por diagnóstico y los diferentes tipos? Ok. El paquete de diagnóstico, mira, 300 soles. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener mucha chamba. Van a tener modelos de estudios, van a hacer otra cita para montaje en el articulador, van a realizar diseño de sonrisa, van a tomar fotografías extraorales e intraorales, van a armar el caso, van a planificarlo y van a determinar qué tratamientos, ¿no? Y también van a armar el presupuesto. Entonces, es todo eso, incluso 300 soles mínimo, ¿no? Incluso este tipo de paquete incluye el primer mock-up. O sea, de cómo va a quedar el paciente también incluye el primer mock-up. Y de ahí el encerado sí es aparte, no es lo que cobre. Lo que pasa que yo no le puedo dar el precio del encerado en un inicio porque tengo que revisar el diseño de sonrisa para ver cuántos dientes se comprometen en mi rehabilitación. De pronto el paciente viene por 2 dientes y a veces no es necesario 2 dientes, es necesario 4 dientes. O a veces ellos vienen y quieren de canino a canino y en realidad no es necesario canino a canino y es 2 incisivos y suficiente, ¿no? Entonces, todo eso lo sabes cuando ya armas el caso al final, recién lo sabes. Cuando ya lo sabes, le indicas al técnico, le das las medidas y es, ya, ese diente me lo enceras, ¿no? Si son 4, son 4, 6, le indicas al técnico, el técnico ya te lo entrega y recién tú puedes establecer la primera cita para la presentación del caso con el paciente, ¿no? Y tu modelo de encerado con tu guía de silicona que vas a hacer previamente para tu mock-up de bisacril. A ver, ¿quién más? Me pregunta. Eso es lo que cobro. Cristian me dice, doctora, tras realizar el blanqueamiento, sea externo o interno, ¿qué tiempo prudente para tallar el sustrato? Ok. Para que se elimine el oxígeno residual luego de un blanqueamiento, ya sea externo o interno, porque queda oxígeno residual, el proceso del peróxido, dicen 14 días 1, otros dicen 21 días, otros dicen 10 días. Yo les recomiendo que por lo menos espérense unos 10 a 14 días para que puedan preparar el sustrato y que no haya ningún tipo de oxígeno residual. Igual para colocar alguna resina sobre un diente que ha tenido un blanqueamiento, ¿no? 10 a 14 días. María me dice, doctora, por favor, insista en el curso de... ya, ok. Cierto. Ahora que los veo el lunes, los voy a ver, les voy a comentar. Para ver si podemos abrir el curso en PowerPoint de diseño de sonrisa. Es simple. Bueno, sí es simple en realidad. Les voy a comentar y ya les llegará seguramente información. ¿Alguna otra pregunta, doctores?
¿Alguna duda? Un ratito quería que... A ver, les voy a pasar por acá. Los que puedan me agregan por ahí al Instagram para estar contactados. No perdamos ahí la comunicación. Cualquier duda que tuviesen me pueden hacer llegar ahí. Yo demoro a veces en contestar, pero si contesto, ay, tengo que enviarles cierto, tengo que enviarles información. Quieren enviarles diagnóstico y planificación, que tengo el libro de Fradiani, y las plantillas. Yo les puedo enviar si gustan las plantillas de diseño de sonrisa para que la vayan revisando. Ay, espérense. Me perdí. ¿Dónde estamos en el chat? Ese tiene 3 partes. Gracias, María. Elfer, ¿darán plantillas en el curso? Yo les puedo pasar las plantillas de diseño de sonrisas, si a eso se refieren. Pero para que las vean, las revisen, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Jonathan me dice, doctora, ¿qué texto nos recomienda para carillas? Ay, mire, cómprese, hay una que es de, justo en mi referencia está, les voy a proyectar. Es de Curcio, libro de carillas. Ese libro de carillas es muy interesante. Es de un brasilero. Por acá está. Les voy a colocar para que le tomen foto y traten de conseguir el libro. Es lo máximo ese libro. Si quieren saber carillas, ese libro es. Apúntenlo. De Curcio Cardoso, Carillas, lentes de contacto y fragmentos cerámicos, del 2015. Ese es un buen texto. Les voy a pasar por el chat. Ay, les voy a pasar por el chat también esa referencia. Ay, no puedo copiar. Esa es la referencia, autores de carillas del libro que me estaban pidiendo. Y las plantillas se las paso. Mañana, por favor, en la mañana se les paso las plantillas. Ya, doctores, entonces, fue un gusto. Espero que les haya gustado el curso. Y estamos en contacto. Ya me agregan por ahí al Instagram para cualquier duda. Les voy a pasar ahí el link. Cualquier duda, estamos ahí en contacto. Espero verlos pronto. Cuídense bastante. A ustedes, muchas gracias.